Hola, vamos a comenzar con la clase de hoy que trata sobre el sistema muscular. Estábamos viendo el aparato locomotor que está formado por dos sistemas. El sistema esquelético, que es el que vimos el otro día, que está formado por los huesos, que es el esqueleto, y el sistema muscular, que va a estar formado principalmente por los músculos. La diferencia entre aparato y sistema ya lo dije en el tema 1, es muy pequeñita. La diferencia va a estar en que un aparato va a estar formado por diferentes tejidos y un sistema va a tener un único tejido principal. De hecho, fijaros, observad, el aparato locomotor va a estar formado por el tejido óseo, por el tejido muscular y el tejido cartilaginoso, y los sistemas, tanto esquelético como muscular, van a tener solamente un único tejido principal. El sistema esquelético, tejido óseo, y el sistema muscular, tejido muscular. Pues vamos a centrarnos ya en el sistema muscular. Fijaros, dice que el sistema muscular lo van a formar los músculos y los tendones. Ya veremos qué son los tendones, aunque en la clase anterior sobre el esqueleto ya especifiqué qué eran los tendones porque había una confusión entre varias palabras que siempre soléis confundir. Luego volveré otra vez a explicarlo y a volver a incidir en esas diferencias de esas tres palabras. Además, recordad que en ese tema 1 vimos los diferentes tejidos y vimos que el tejido muscular iba a estar formado por tres tipos de tejido muscular, es decir, por tres tipos de músculos: el esquelético, el cardíaco y el liso. Recordad que había tejido muscular esquelético, tejido muscular cardíaco y tejido muscular liso. Voy a recordar la diferencia de los tres. El esquelético, los músculos esqueléticos son aquellos que están unidos al hueso. Fijaros, en esta imagen que tenéis aquí en la derecha, este músculo, a través de los tendones, se encuentra unido a los huesos. Pues esos músculos son los músculos esqueléticos. Se llaman así porque se unen al hueso, no porque forman parte del esqueleto. Muchos creéis que se llaman así porque son también del esqueleto, y no, porque están pegados al esqueleto. En los músculos cardíacos, el tejido cardíaco, está claro que es el que forma el corazón y que era mucho más fuerte que el músculo esquelético porque tiene que estar durando durante toda una vida, tiene que estar funcionando durante toda una vida. Y el liso son los músculos que forman parte del interior de los aparatos. Dentro de los órganos, por ejemplo, a lo largo del esófago, en las paredes del estómago, en las paredes de los vasos sanguíneos, va a haber también músculos, pero son músculos que se llaman lisos. Son tejido muscular liso, que la diferencia se encuentra, lo mostraré cuando se observa en el microscopio, y porque no tiene que hacer movimientos de tanta fuerza. Pues eso es la diferencia entre los tres tipos de músculos, que son la diferencia entre los tres tipos de tejido muscular que existía y que van a formar parte del sistema muscular. Principalmente lo que vamos a hablar hoy de aquí va a ser de los músculos esqueléticos. Dice que nuestro cuerpo cuenta con unos 400 músculos. Este dato me parece muy pequeño, porque la mayoría de los libros dicen que hay unos 639 músculos. Hay 206 huesos y 639 músculos. Aunque incluso hay algunos autores que dicen que hay más músculos. Hay algunos que dicen que puede haber entre 700 y 800 músculos. La diferencia, la verdad, en esos números en cuanto a los músculos se encuentra en que hay algunos autores que hay algunos músculos que los dividen a su vez en dos. Por ejemplo, los gemelos, que son dos músculos, hay algunos autores que a su vez lo dividen en dos. Tienen nombres diferentes. Entonces, de ahí puede venir la diferencia en esos números. Pero lo normal que se establece es que hay 206 huesos y 639 músculos. Fijaros, los músculos van a suponer el 40% del peso del organismo. Hay personas que van al gimnasio y en lugar de adelgazar, como principalmente se dedican a muscular, pues incrementan su peso y se quedan sorprendidos. Pero ¿cómo yendo al gimnasio peso más? El músculo suele pesar bastante también. Cuando tú ejercitas un músculo y se hace más fuerte, pues al final puedes llegar a pesar más. No, mucha gente se cree que por ir al gimnasio adelgaza, y si coges más masa muscular puede ser todo lo contrario. También depende de la dieta que tengas y muchas cosas, muchas variantes. Entonces, que a nadie se extrañe si engorda cuando va al gimnasio, pero un poquito, tampoco penséis que vaya a engordar kilos, si no puede ser que sea problema de la dieta. Vale, ¿para qué sirve el sistema muscular? Fijaros,
principalmente cuando pensamos en los músculos, son los responsables del movimiento. Ya os dije que el esqueleto interviene en el movimiento, pero no es el responsable del movimiento. Quien va a permitir que nuestro cuerpo se mueva son en realidad los músculos. Fijaros en esta imagen de aquí de la derecha, ya explicaremos cómo los músculos mueven a los huesos, pero los huesos están quietos, los huesos sirven de soporte, son como nuestro andamio, y quien va a mover esos huesos y va a permitir los diferentes movimientos son los músculos. Pero no solamente nos van a permitir que nos movamos, también van a permitirnos que tengamos una postura. La postura del cuerpo se debe a nuestros músculos. Cuando nosotros estamos erguidos, es decir, cuando por ejemplo nosotros estamos de pie, los músculos de nuestra espalda y los músculos de nuestras piernas principalmente van a estar con pequeñas contracciones. Van a estar ejerciendo una pequeña contracción para ayudar a nuestro cuerpo a mantenerse erguido. Eso es lo que se conoce como tono muscular. Es decir, que los músculos, aunque estemos de pie y supuestamente estamos quietos, necesita también que nuestros músculos ahí estén funcionando para ayudar a nuestro cuerpo a mantenerse erguido, a mantenerse en pie. Entonces, aunque sea responsable de la posición de nuestro cuerpo, tiene que también estar haciendo unas pequeñas contracciones esos músculos que van a intervenir en esa posición. Por ejemplo, si estamos sentados, principalmente será la espalda y los músculos del cuello. Vale, y además, fijaros, una curiosidad, otra función que van a tener es producir calor. Van a ser responsables de nuestra temperatura corporal. Recordad que el ser humano es endotermo. Eso significa que tenemos sangre caliente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros regulamos nuestra temperatura corporal y normalmente se suele mantener constante. Hay otros animales que son los de sangre fría, que son los ectotermos, que su temperatura va a ser la que hay en el medio. Fijaros un lagarto como en invierno busca el sol porque si no tiene frío. Hay muchos animales que su sangre no controla la temperatura y entonces tienen la temperatura que hay en el medio. Nosotros no. Nosotros, independientemente de que afuera haga frío o haga calor, nuestra temperatura corporal la vamos a intentar mantener entre 35,5, 36, 36,5. Sabéis que a partir de 37 empieza a considerarse ya febrícula, luego ya fiebre fuerte a partir de 38, etc. Pues cuando vimos el aparato circulatorio, uno de los responsables de mantener la temperatura corporal era la sangre. Pues otro de los responsables de mantener esa temperatura corporal van a ser también los músculos, porque cuando los músculos se mueven, ¿vale? Cuando hay una contracción muscular, quiere decir el movimiento de los músculos, pues van a producir calor y eso también va a ayudar a mantener nuestra temperatura corporal. Fijaros que cuando hacemos ejercicio, cuando hacéis educación física, vuestra temperatura aumenta y es porque al desprenderse energía que necesitan los músculos, pues se está generando también calor. Entonces, junto con la sangre, junto con el aparato circulatorio, van a ayudar los músculos, el sistema muscular, a mantener nuestra temperatura corporal. Son los dos principales responsables en cuanto a la temperatura de nuestro cuerpo. Como hemos dicho, el sistema muscular va a estar formado por los músculos y los tendones. En concreto va a estar formado por los músculos esqueléticos. Aquí lo que vamos a ver van a ser los esqueléticos. Los otros dos, el cardíaco, ya lo vimos cuando el corazón. Y el liso principalmente lo hemos visto en el aparato digestivo y en los vasos sanguíneos. Los músculos esqueléticos, sus células, ya vimos también, no creo que os acordéis, pero lo vimos en el primer tema, sus células se van a llamar fibras musculares. ¿Por qué se llaman fibras musculares? Porque son células alargadas y están reunidas en fascículos. Vamos a ver, os voy a mostrar ya imágenes. Fijaros. Un músculo va a estar formado por fibras. Estas fibras son las células de los músculos. Las células de los músculos son polinucleadas, tienen varios núcleos. Además de ser alargadas, pues van a tener varios núcleos y tiene una razón. Tened en cuenta que van a intervenir la producción de energía y eso va a necesitar que se controle bastante, porque va a necesitar energía, no va a intervenir la producción de energía, sino que va a necesitar energía para funcionar. Muchísima energía. Tened en cuenta que cuando hacemos un ejercicio físico, nuestro cuerpo tiene que producir una energía extra. Y entonces es una de las razones por las que estas células van a estar con varios núcleos. Fijaros cómo se ve. Esto sería un músculo esquelético al microscopio. El tejido muscular esquelético se dice que es estriado. Estriado quiere decir que está a rayas. Fijaros, ¿veis? Tiene muchísimas rayas. El liso
Se llama así porque no tiene estas rayas. Es la diferencia visual al microscopio y por lo que le han puesto esos nombres. Y fijaros, esto de aquí, todo esto de aquí, esto que veis de color morado, son núcleos. Entonces, esto sería una célula que tiene unas proteínas que se llaman actina y miosina en su interior, que van a intervenir en las contracciones de los músculos, y luego los núcleos van a estar en los extremos. Fijaros toda la cantidad de núcleos que tiene una célula muscular, las que son las fibras musculares. Todo esto es una fibra muscular, esto es otra, y cada una, como ya he dicho, es una célula. Las células de los músculos son alargadas. Esas células se van a reunir en una cosa que se llaman fascículos. Los fascículos se van a llamar de dos formas, o haces de fibra, fijaros aquí pone haz de fibra, o haces de fibra o fascículo. Entonces, todo esto es una fibra muscular, que hemos dicho que una célula muscular, se agrupa en paquetitos redondos que se van a llamar haces de fibra o fascículos. No sé si habéis escuchado alguna vez las enciclopedias antiguas que están formadas por fascículos, las colecciones que son fascículos. Pues, aunque una cosa de papelería, de las librerías, pues también la han llamado así a un conjunto de fibras. Por lo tanto, un conjunto de fibras, que son las células musculares, se le llama fascículo y un conjunto de fascículos va a formar al músculo. El músculo va a estar formado al final por un conjunto de fascículos y los fascículos por un conjunto de fibras. Y vuelvo a repetir, los fascículos también se llaman haces de fibras. Se llama de las dos formas. En algunos libros veréis fascículos y en otros haces de fibras. Volvemos al libro. Dice, las fibras, células musculares son cilíndricas y alargadas. Cada músculo, que eso ya lo habéis visto en las imágenes, cada músculo está rodeado por una capa de tejido conjuntivo que se prolonga formando una estructura muy resistente llamada tendones. Vale, vamos a ver lo del tejido conjuntivo. Fijaros en esta imagen que he puesto antes. Entonces, hemos dicho que las células se llaman fibras musculares, que se agrupan en fascículos, ya sé que ya lo he dicho, y eso forma el músculo. Fijaros, cada fibra va a estar rodeada por una capa de tejido conjuntivo, que eso lo vimos también en el primer tema, cuando vimos los diferentes tejidos. Recordad que era un tipo de tejido conectivo. A su vez, los fascículos van a estar rodeados por otra capa de tejido conjuntivo. Fijaros, esto blanco de aquí. Y ese conjunto de fascículos va a formar músculo que a su vez también va a estar formado por otra capa de tejido conjuntivo. Todos los paquetes van a estar rodeados y todo el músculo rodeado de tejido conjuntivo y va a recibir nombre, ¿vale? Va a estar el perimisio, endomisio, epimisio, que da igual, que eso es tejido conjuntivo. Entonces lo que tenéis que saber es que hay tejido conjuntivo rodeando los músculos, rodeando a los fascículos y rodeando a las fibras. Y al final, ese tejido conjuntivo va a dar una estructura que se llama tendón. Fijaros, al final del músculo, lo veis aquí, todo ese tejido conjuntivo que va rodeando a los diferentes elementos del músculo se continúan por aquí y se unen al hueso. Y eso es lo que se conoce como tendón. Por eso cambia de color. Porque en realidad estos son las células, son las fibras celulares y esto ya es tejido conjuntivo y entonces es de color blanco y por eso cambia ese color. Por eso los músculos en los extremos tienen un color diferente porque ya no es tejido muscular sino tejido conjuntivo y da lugar a los tendones, que la principal función de los tendones es el lugar donde se unen a los huesos. Esta imagen la puse también el otro día. Fijaros, observad cómo al final del músculo, aquí se ve muy bien, esto es un tendón y esto, por ejemplo, el bíceps se divide en dos tendones. Y es lo que se va a unir, lo que se va a fijar al hueso. Aquí vuelvo a recordar que cuidado, que confundís tres términos. Confundís articulación, ligamento y tendón. Articulación y ligamento son del sistema esquelético, son de los huesos. Articulación, recuerdo, la unión de dos huesos. Había algunas que eran fijas, otras que eran semimóviles y las que más conocemos nosotros como el hombro, el codo, el tobillo, que eran móviles. Luego, dentro de las articulaciones móviles, lo que va a unir dos huesos entre sí se llama ligamento. Y en el sistema muscular van a estar los tendones. Los tendones,
vuelvo a repetir, como ya he explicado antes, es la unión de los músculos al hueso, fijaros. Es lo que va a unirse, a fijarse, a pegarse a los huesos. Y va a estar formado por ese tejido conjuntivo que ya he mencionado antes. Espero que ya os queden claros los tres conceptos. Lo he repetido muchas veces y me imagino que muchos pues seguirán confundiéndolo. Pero es que sale continuamente en la tele lesiones sobre estas tres palabras diferentes, pensáis que es lo mismo y fijaros, son tres cosas distintas que sí, que forman parte del aparato locomotor, pero es como confundir el corazón con las arterias, por ejemplo. Los dos pertenecen al aparato circulatorio y no son lo mismo. Y encima estos pertenecen a diferentes sistemas. Vale, espero que os haya quedado claro. Sí, seguimos, continuamos. Vale, eso ya lo hemos dicho, pues seguimos. Tipo de músculos. Hay muchas clasificaciones de músculos. Aquí la que han puesto en el libro es la que va a depender de la forma. Entonces, según la forma van a ser fusiformes, planos y circulares. Fusiformes son la mayoría de los músculos esqueléticos que conocemos, con forma alargada en el centro y más estrechos en los extremos. Por ejemplo, el bíceps, que es el que tenéis aquí, fijaros. Es más abultado por el centro, de forma alargada, y luego en los extremos se estrecha. Luego, por otra parte, van a estar los planos, que los planos, como su nombre indica, pues van a ser planos. Aquí dice como ejemplo los pectorales, ahora lo mostraré. Y los circulares, como su nombre indica, van a ser circulares, que son músculos que están alrededor, por ejemplo, de los ojos o alrededor de los labios. Todos ellos van a ser circulares. Por otra parte, también están los esfínteres, que también van a ser circulares, pero van a ser de otra forma, ¿vale? No son exactamente como estos músculos circulares. Los circulares suelen llamarse orbiculares. Estos músculos suelen llamarse auricular del ojo, auricular del labio. Y estos se llaman, vuelvo a repetir, circulares porque rodean a una estructura. En el caso de los oculares, a los ojos, y las de los labios, pues rodean a los labios. Y no confundís con los esfínteres, que aunque son parecidos, que son unos músculos redondos, son de otro tipo. Los esfínteres son un poquillo más fuertes que los circulares. Os voy a mostrar una imagen, que como siempre la imagen dice más que 1000 palabras. Pues aquí tenemos los tipos de músculos. A ver si se carga la imagen. Fijaros, fusiforme. El músculo típico, alargado, más abultado por el centro y se estrecha por los extremos. Y este estrechamiento corresponde a los tendones. Plano, como el pectoral. Fijaros, los del pecho son planos. Las mujeres, los pectorales los tenemos debajo de las mamas. Las mamas van a estar formadas principalmente por grasa y cuando alguien va a tener un bebé o ya tiene un bebé, además de esa grasa va a haber glándulas mamarias produciendo leche. Pero principalmente va a estar formado por grasa. Entonces las mamas están por encima y debajo estaría el pectoral. Los orbiculares, que fijaros, pues tienen forma circular. Y aquí en el libro no lo viene, pero también existen los cortos que son más estrechitos. Pero estos tres de aquí son los principales. Y vuelvo a repetir, una clasificación según la forma de los músculos. Hay más clasificaciones, hay muchas clasificaciones de los músculos. Volvemos al libro. Vale. Pasamos al apartado contracción muscular. Como veis, lo que es el sistema muscular no es muy difícil. Hoy vamos a ver el sistema muscular y también vamos a ver las lesiones del aparato locomotor, porque el sistema muscular no tiene mucho que explicar. ¿Cómo funciona? Los músculos van a funcionar a base de contracciones. Seguro que habéis escuchado que los músculos se contraen y se relajan. Eso es lo que va a permitir el movimiento. Esas contracciones y relajamiento del músculo es lo que permite que se mueva. ¿Cómo lo va a hacer? Vamos a observar aquí. Fijaros. Aquí tenemos el brazo estirado. Vamos a fijarnos en este de aquí, porque que es el bíceps. El tríceps ya hablaremos de él. Entonces, fijaros, ¿cómo vamos a hacer que nuestro brazo se acerque hacia nosotros? Tenemos aquí en esta imagen el brazo estirado y lo que queremos hacer es doblarlo y que la mano toque nuestro hombro, por ejemplo. Pues lo que va a hacer el bíceps, que es lo que nosotros comúnmente llamamos el músculo que hace la bola, ese es el bíceps, pues fijaros, va a hacer bola. Cuando hace bola se está contrayendo. ¿Qué es lo que hace al contraerse? Pues que se convierte en un músculo, fijaros, más corto. Antes estaba alargado, estirado, y al contraerse se acorta, y al acortarse el tendón, como está pegado aquí al hueso, fijaros, va a tirar de él.
Entonces, como el músculo se va a hacer más corto, el tendón va a encogerse y va a tirar de los huesos que forman el antebrazo. Va a tirar de esta parte de aquí, de estos huesos de aquí. Entonces, a base de contracciones van a moverse los diferentes músculos. Y eso va a permitir que se mueva nuestro esqueleto. Y eso va a permitir que se mueva nuestro cuerpo. ¿Quién va a dar la orden de esas contracciones? El sistema nervioso, los nervios. Recordad cuando vimos al principio del tema la función de relación, que los receptores captaban los estímulos, los receptores se encontraban en el órgano de los sentidos, esa información viajaba por los nervios hasta el centro de coordinación, que era el cerebro o el sistema endocrino. Aquí principalmente va a ser el sistema nervioso, que procesaba esa información, interpretaba lo que le estaba llegando y decidía la respuesta. Y si la respuesta era motora, los efectores iban a ser el aparato locomotor. Pues entonces, esa respuesta que ha decidido el sistema nervioso, que puede ser, por ejemplo, salir corriendo porque estamos ante una situación, por ejemplo, de un incendio, ese salir corriendo, esa orden la va a mandar a nuestras piernas, que van a ser los efectores, y los efectores van a ser en concreto los músculos de las piernas. ¿Cómo empiezan a moverse las piernas? Porque lo manda el cerebro. ¿Y por dónde va a viajar esa información? Por los nervios. Que eso va a ser la parte que vamos a ver siguiente en el tema, el sistema nervioso. Entonces, la orden en realidad que manda es que se contraigan y se relajen músculos. Al contraerse, pues van a hacerse diferentes movimientos. Entonces, como hemos visto, va a tirar del hueso y eso va a permitir que se acerque. Luego, si lo que queremos hacer es justo lo contrario, ahí es alejar el brazo, ahí no va a actuar el bíceps, sino el que se va a contraer va a ser el tríceps. Fijaros otra vez en esta imagen. Por aquí vamos a ver que cuando tenemos el brazo estirado, el bíceps está relajado, que es cuando está estirado, y en cambio, fijaros aquí, el tríceps que está debajo del brazo. Debajo del bíceps, que es el que hace bola, está el tríceps. Pues ese músculo, fijaros, cuando tenemos el brazo extendido, está contraído. Y en el movimiento contrario, que es acercar la mano hacia nuestro hombro, el tríceps se relaja y el bíceps es el que se contrae. Entonces, normalmente, cuando hay movimientos que son contrarios, cuando uno está contraído, el otro está relajado y viceversa. Fijaros, en este movimiento, cuando el brazo está extendido, el tríceps está contraído y el bíceps relajado, y cuando acercamos la mano, el bíceps es el que se contrae y el tríceps se relaja. Eso es lo que se conoce como músculos antagonistas, porque se encargan de movimientos contrarios y cuando uno está relajado el otro está contraído y viceversa. Eso se le conoce como músculos antagonistas, tiene una función antagónica. Otro ejemplo son los músculos que hay en la pierna, en el muslo, el cuádriceps y los isquios que están por detrás. Los cuádriceps son los músculos que ahora veremos que están por delante en el muslo y los isquios son los músculos que están por detrás. Y van a hacer movimientos contrarios. Cuando uno está contraído, el otro está relajado y viceversa. Lo mismo le pasa a los aductores y los abductores, que ahora también veremos la diferencia. Todos esos que se encargan de movimientos contrarios, uno es alejar, otro es acercar, uno es subir, otro es bajar, que hacen movimientos contrarios y cuando uno está contraído y el otro está relajado, se conocen, vuelvo a repetir, como músculos antagónicos. Y tenemos varios ejemplos en nuestro cuerpo. Ahora tocaría ver los diferentes músculos, que lo vamos a hacer muy rápido porque estos son nombres y ya está. Recordar una cosa, hay 639 músculos. Os vais a librar de tener que aprenderos estos músculos de memoria porque los vamos a trabajar, pero como no va a haber un examen así, cierto, la mayoría pues no lo vais a aprender, pero si vamos a trabajar con ellos, me quedo tranquila porque sé que el año que viene en educación física se estudian otra vez los músculos y los huesos y si no lo aprendéis este año, lo haréis el año que viene. Esto en el examen hubiera sido solamente en español. Y aquí en este libro vienen muy poquitos. Conozco otros libros de tercero de la ESO que tengo que quitar músculos porque vienen muchos. Aquí vienen los más representativos, ¿vale? Y faltaría, por ejemplo, el frontal, que sería el primero, que es la frente. Ese, por ejemplo, falta. Pero están los músculos, que sepáis, más representativos. Y como pasan muchas cosas en anatomía, en algunos sitios, músculos que aquí lo encontraréis con un nombre, lo encontraréis con otro en otros sitios. Hay músculos que tienen dos nombres.
Los fisios, por ejemplo, los que se encargan de cosas del deporte, se tienen que conocer muy, muy bien todos los músculos de nuestro cuerpo. No solamente eso, los músculos, los tendones, todo, también sistema esquelético, ligamentos, articulaciones, todo eso se lo tienen que conocer, porque es parte de su trabajo. Entonces, aquellas personas que les gusta ir al gimnasio y empiezan, te voy a hacer ejercicios de fortalecer bíceps, y no sabéis ni cuál es el bíceps, pues mal asunto. O voy a hacer ejercicios de fortalecer cuádriceps, y no sabéis cuáles son los músculos del cuádriceps, mal asunto, que mucho os gusta ir al gimnasio, pero para luciros. Luego que me lo diga el monitor lo que estoy haciendo. Y también tenéis que controlar un poquito si os gusta, por ejemplo, la musculación, que yo sé que a muchos os gusta la musculación. Luego hablaré también de lo de ciclaros, que muchos me decían, pues yo me ciclo y ya está. Llega el verano, me pongo fuertecito y luego en invierno parezco una foca y ya, pero me da igual, ya lo he lucido. Ciclaro es peligroso porque son medicamentos muy fuertes que atacan al riñón y al hígado, y esas personas suelen acabar con el hígado y los riñones hechos polvo y pueden llegar a morir, tener una mortalidad inferior a la media. Es decir, que a lo mejor con 40 años se pueden morir porque se han fastidiado sus riñones y su hígado. Entonces yo sé que aquí siempre decía, yo me ciclo y ya está, el esfuerzo para otro. No, lo ideal si queréis muscularos es ir al gimnasio y repetir con esfuerzo. En la vida la mayoría de las cosas pues se consigue con esfuerzo. Hay gente que se tira muchísimas horas en el gimnasio. Ya os hablé de que era una enfermedad. Gente que siempre no se ve lo suficientemente fuerte. La vigoresia. Vale, eso lo hablamos cuando la anorexia. Vamos a empezar con los nombres. Son nombres. Orbicular, este en concreto es el orbicular de los ojos. Está el orbicular de los ojos, que ya he hablado antes, que rodea los ojos, y el orbicular de los labios. Aquí el que están señalando es el de los ojos. Luego está el masetero. Aquí hay un montón de músculos. En esta zona de aquí, lo que es la barbilla, en las mejillas. Todas estas zonas son los que van a intervenir a la hora, por ejemplo, de hablar. Eso está lleno de músculos. Aquí os han dicho el más importante, que el masetero, que interviene, por ejemplo, en la sonrisa. Un músculo que es muy conocido, que en lengua se suele estudiar por ser una de las palabras más largas de nuestro idioma, el esternocleidomastoideo, pues está en el cuello. Aquí habría uno y aquí habría otro. Hay dos, uno en cada lado. Orbicular igual, hay dos, uno rodeando cada ojo. Pectorales son los del pecho, estos de aquí, que se encuentran uno también a cada lado, a derecha y izquierda. Luego continuamos con el brazo. El que hace bola, el que está por arriba, el que siempre os gusta lucir en este momento a muchos de vosotros, el bíceps. Y luego, fijaros, en esta parte delantera, este de aquí se llama serrato. Estos de aquí, los abdominales, que son varios músculos. Esto es lo que se conoce como la tableta de chocolate. Luego, los del lado son los costales. Y este de aquí, el oblicuo. Fijaros, este de aquí. Continuamos por la parte delantera. Ahora nos iremos hacia atrás. Fijaros, este de aquí, todo el músculo son lo que se conoce como cuádriceps, que se llama así porque en realidad son 4 músculos. Y luego esta tira que está por aquí arriba, fijaros que aunque lo está señalando aquí serían los dos. Este de aquí y este de aquí son el mismo músculo pero en diferentes piernas. Eso se llama sartorio. El cuádriceps se llama así porque en realidad está formado por 4 músculos. Aquí, en realidad, nosotros nos podemos tocar 3 de ellos. El que se conoce como vasto externo, vasto medio o intermedio y el vasto interno. El externo porque está por fuera y el interno porque está por dentro. Y luego hay otro músculo que va por debajo, paralelo al fémur, tocando al fémur, y que nosotros no lo podemos tocar porque se encuentra debajo de estos 3 músculos, que se llama el crural. Entonces, si observamos otra imagen que os he puesto por aquí, el crural ni se toca ni se ve. Ese está por debajo. Entonces, fijaros. Y aquí una cosa. El vasto medio o intermedio también se llama recto anterior. Entonces, aquí ya empezamos con músculos que se llaman de 2 fórmulas. A los huesos también le pasaba. El omóplato también se llamaba escápula. A la rótula también se le llama patela. Entonces, hay cosas que tienen 2 nombres. Muchas veces por una traducción literal del inglés y otras veces porque no sé por qué le han puesto 2 nombres. Entonces, el vasto medio también se llama recto anterior.
Entonces, si alguna vez escucháis que el cuádriceps está formado por recto anterior, que sepáis que es lo mismo que el otro músculo. Y el crural, ¿no ves? Han tenido que levantar ese recto anterior para ver que debajo va el crural. Como ya he dicho, el crural ni se toca ni lo podemos ver. Pues el cuádriceps se llama así, viene de 4 porque tiene 4 músculos. Y por último, de la parte delantera, pues que me he ido, espera un segundillo. Y por último, el tibial anterior, que fijaros que su nombre viene porque está encima de la tibia, la espinilla, que es lo que nos tocamos de la parte inferior de la pierna, eso es en realidad la tibia. Y encima hay un músculo muy finito que se llama tibial anterior. Y fijaros, en algunas zonas de la tibia no está cubierto por músculo, directamente es un poquito de piel y te estás tocando el hueso. Esto de aquí que se ve amarillo es porque eso es la tibia. Y fijaros cómo los tendones tienen ese color blanquecino. Pues vamos ahora con la parte de atrás. El temporal, que está aquí. El trapecio, fijaros, cuando nos duelen las cervicales, en realidad las cervicales hacen referencia a las vértebras. Los músculos que se encuentran encima son otros, principalmente, que es este que tiene aquí forma de triángulo, ese es el trapecio. El hombro, fijaros, se llama deltoide. Va a ser tanto por delante como por detrás. Si nosotros ponemos la mano sobre el hombro, todo lo que sería una hombrera, para que me entendáis, todo eso sería el deltoide. Entonces se ve por delante y por detrás. Nosotros con una mano nos cubriríamos todo el hombro y todo el deltoide. El que es antagónico al bíceps es el tríceps. El bíceps el que está encima, el tríceps el que está debajo. Fijaros, toda la espalda, el dorsal. Debajo del dorsal hay un montón de músculos. Hay muchísimos más músculos. Aquí pues no se ven y nos han querido calentar mucho la cabeza, pero prácticamente toda la espalda está formada por el dorsal y por debajo hay más músculos. Luego, otro que hace siempre mucha gracia, los glúteos, que es el pompi, el culete. Ese os gusta mucho. Este no sé por qué, si lo sabéis el nombre, que se llaman así, glúteos. Y luego vamos con los isquios. Los isquios son los que están detrás, que son estos tres. El bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso. A ver, cuidado, que en el libro está mal. Tenéis que cambiarlo. Se han equivocado. Han puesto 2 veces el bíceps femoral. Fijaros, este es el bíceps femoral. Pues aquí el mismo, este es el bíceps femoral, pero en la otra pierna. Y la han puesto como semitendinoso. No, fijaros, el semitendinoso es el que está un poquito más a la derecha y el semimembranoso el que está a la derecha. Se han equivocado con la flecha porque, fijaros, este es bíceps femoral y este es bíceps femoral. Este es semitendinoso y este de aquí es semitendinoso. Este que está más interno, semimembranoso, y este de aquí también es semimembranoso. Y esos tres forman lo que se conocen como isquios tibiales, que mucha gente habla de los isquios. ¡Ay, se me han cargado los isquios! Que seguro que lo habéis escuchado. Entonces, está mal. Tenéis que cambiar la flecha. Fijaros que yo aquí lo he alargado, porque están señalándonos el mismo músculo 2 veces con 2 nombres diferentes. Cuando este en realidad no es semitendinoso, vuelve a repetir. En realidad es el bíceps femoral de la otra pierna. Y fijaros cuando os enseñe esta imagen, cómo lo vais a ver muy claro. El bíceps femoral está aquí, ¿veis? El bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso. Pues aquí igual, este sería semimembranoso, este sería semitendinoso y el que faltaría por aquí, el bíceps femoral. Por lo tanto, el que está en el medio es el semitendinoso. Una cosa que se me ha olvidado decir del bíceps y del tríceps, igual que el cuádriceps se llama así porque está formado por 4 músculos, el bíceps y el tríceps, bi se refiere a 2 y tri a 3. La razón es diferente. Fijaros aquí, el bíceps se llama así porque tiene una cosa que se dice que tiene 2 cabezas, que en realidad es que tiene 2 tendones. Fijaros como si está formado, como si estuviera formado por 2, y en realidad está formado por 2 paquetes. A ver, aquí hay un paquete de un músculo y aquí otro. Y fijaros cómo se bifurca y luego son 2 tendones. Por eso se llama bíceps, porque es como si fueran 2 músculos. Los gemelos les pasa igual, son en realidad 2 músculos y cada uno tiene su nombre. Y el tríceps, pues se llama así porque en realidad es parecido al bíceps, hace una V también, pero en el medio tiene otro paquete de músculos. Fijaros, hace como el bíceps, 1 y 2,
y luego en el medio tiene otro. Entonces el tríceps se llama así porque en lugar de ser 2, son 3. Entonces, fijaros, hace la V igual que el bíceps. Esto sería por debajo, fijaros, esto es el omóplato, la escápula que está por detrás. Estamos mirando por la espalda al brazo y hace esa misma V y luego en el medio hay otro. Entonces, al final, por eso se llama tríceps, porque son 3. Y los isquios, como ya lo enseñé en la foto, pues era esa imagen. Uno de los últimos músculos que nos falta es el aductor, con D. A ver, que voy a aumentar la imagen. Vale, fijaros, el aductor es este músculo de aquí, que es este músculo de aquí, ¿veis? Aductor con D. Pero vosotros habéis escuchado que también hay músculos que es abductor con B y con D. ¿Cuál es la diferencia? La que os muestro en esta imagen. Fijaros, el aductor es ese interno, ese que os he señalado antes, y es con D. Aquí en inglés con doble D, pero en español con una sola D. ¿Qué se va a encargar ese músculo? Se va a encargar, fijaros, de cruzar la pierna hacia adentro. Y luego están los aductores, que en realidad son diferentes músculos que no se llaman así. Este sí es su nombre. El que es aductor se llama aductor con D. Pero los aductores son un paquete de músculos que van a hacer que se encuentran en otro sitio, en otra posición, y lo que van a hacer es justo el movimiento contrario, el que permiten alejar la pierna de nuestro cuerpo. Fijaros, otro ejemplo de músculos antagonistas. Igual que dije antes, los cuádriceps y los isquios, pues los aductores con D y abductores con B y con D también van a hacer dos movimientos contrarios. Uno, mover la pierna hacia el interior y el otro, alejar la pierna hacia afuera. Y mucha gente los confunde. Uno es con D y otro es con B y con D. Y hacen movimientos contrarios. Y por último, el último músculo que nos queda ya, bueno, nos quedan dos, son los gemelos, que como he dicho son también dos. En realidad son dos músculos y tienen su nombre, pero no es necesario, aunque es muy fácil. Y cuidado con este, tendón de Aquiles. A ver, la leyenda dice talón de Aquiles, la leyenda griega que habla sobre Aquiles, que lo metieron en una marmita con un líquido que era mágico y sabéis que lo hacían muy fuerte y lo cogieron por el talón. ¿Qué pasa? Cogieron por el talón, esa parte no se mojó y entonces era su punto débil y cuando cayó una flecha ahí, pues fue cuando lo pudieron matar. Aquiles. Pero en el sistema muscular no se llama talón de Aquiles, se llama tendón de Aquiles. Aunque está en el talón, ¿vale? En realidad su nombre es tendón de Aquiles. Cuidado porque aquí os vaya la leyenda, que la leyenda dice talón de Aquiles, en realidad es la zona del talón del pie, pero el nombre del músculo es tendón de Aquiles, porque en realidad es un tendón. Fijaros que es un tendón que sale del músculo y sabéis que las lesiones aquí son muy complicadas, que se puede romper y son muy fastidiosas esas lesiones. Las lesiones de tendón de Aquiles pues te deja que no puedas andar bien y muchos futbolistas pues cuando tienen problemas en esa parte se les complica mucho la vida. Pues vamos a pasar ahora a las lesiones. Vamos a pasar a las lesiones. Vamos a ver las lesiones de los huesos primero y luego las de los músculos. Por una parte va a estar las lesiones de los huesos y de las articulaciones, del sistema esquelético. La primera de ellas es la osteoporosis. La osteoporosis es una cosa que se dice que es que ha disminuido la densidad del tejido óseo. No sé si sabréis que muchas madres, lo más seguro que muchas madres y muchas abuelas vuestras tienen que hacerse una prueba que es para medirse la densidad ósea que tiene. Porque cuando se va haciendo una mayor, sobre todo las mujeres, van perdiendo masa ósea no se llama, van perdiendo densidad ósea, van perdiendo hueso y entonces sus huesos se hacen más débiles, se hacen más frágiles y eso puede hacer que sean más propensas a que se les rompa los huesos, que tengan, por ejemplo, se les rompa un hueso del brazo o se les rompa la cadera, que eso es muy fastidiado y entonces en eso consiste, va perdiendo la densidad. Entonces tiene que hacerse una prueba para medirse la densidad ósea y si no la tienen bien, pues tienen que tomarse unas pastillas de calcio para intentar recuperar la mayor cantidad de hueso posible. Fijaros, esto es tejido óseo esponjoso, que es el que estaba formado por diferentes orificios, y cuando hay osteoporosis, fijaros cómo disminuye la cantidad de hueso que hay. Lo que hacen es medir eso, la densidad ósea, cuánto hueso hay y cuánto hueso han perdido con respecto al que deberían de tener.
Entonces, la osteoporosis es algo que se empieza a medir a partir, me parece que de los 50 años, porque sobre todo de los embarazos se pierde calcio, de la edad se pierde calcio y antes de que se acelere la enfermedad mucho, pues tienen que mandarle pastillas de calcio que a la mayoría no les suele gustar. Fijaros que va a ser uno de los responsables de que las personas mayores pues vayan como encogiendo y se vean así como más chepaillas. Fijaros una persona y es por culpa de la osteoporosis, por la pérdida, al perder hueso también pues pierde sostenibilidad, el hueso no es capaz de hacer tanto su función de sostén como si tuviera la cantidad de hueso normal. Entonces, eso es la osteoporosis y se hace con una prueba, vuelvo a repetir, que es medir la densidad ósea. La artritis es una inflamación de las articulaciones, en realidad es una inflamación del tejido cartilaginoso que forma las articulaciones. La artritis también es una enfermedad muy típica de las personas mayores y produce dolor. Y a largo plazo deformaciones en el tejido. Recordad, siempre que termina en itis es una inflamación. La artritis se ve mucho a las personas mayores, fijaros, les suele doler mucho las rodillas. Siempre se caracteriza, ay, me duele mucho la mano, ay, me duele mucho la muñeca, y es por eso, por la artritis, algo normal de la edad. Y también llega a producir deformaciones. Fijaros que muchas personas mayores tienen los huesos de la mano y se ven muy bien así. Incluso puede llegar a ser más bestia y se les dobla así. Eso ya es muy exagerado, es una artritis muy exagerada. Cuidado de no confundir artritis con artrosis. Artrosis hablaremos ahora después, que es cuando lo que se dice cuando toca hueso con hueso, pero eso es otra cosa. La artritis y la inflamación de las articulaciones y algo muy propio de la edad. Y fijaros, puede llegar a deformar las manos así. Muchas personas mayores, si os fijáis en las manos, se le ve. Sobre todo la primera imagen que he puesto antes. Pasamos a la siguiente enfermedad, fractura. Que eso vosotros sí estáis más acostumbrados. Eso sí se da. Cuando empieza la primavera, empiezan a aparecer las muletas y las escayolas, que da gusto. Y el instituto pues se suele llenar de eso. Las fracturas, como sabéis, es que se parte el hueso. Pueden ser totales o parciales. ¿Vale? Hay algunas que son fisuras. La fisura es una fractura a lo largo. Y las totales es cuando se parte el hueso entero. Hay otros que solamente se parte una parte. Pero igualmente tiene que ser tratado. ¿Cuál es la principal causa de la fractura? Un golpe, accidentes, lesiones, jugando a un deporte que os caéis. Normalmente suele ser por caída. Y a veces en las personas mayores, por ejemplo, esa osteoporosis, esa artritis, ayuda a tener fracturas. En vuestro caso no es porque os pegáis un buen leñazo, es porque el golpe es fuerte. Aquí me gusta poner fotos, imágenes de radiografía. Yo todavía no me he roto, por suerte, no me he roto ningún hueso, pero yo sé que la gente dice que duele mucho. Recordad, dentro de los huesos hay nervios, dentro de los huesos hay vasos sanguíneos. Pues entonces, si te parte un hueso, se te parte el nervio y te duele. Entonces, por eso son dolorosas. Y sabéis que las fracturas, como se miran si se tiene una fractura, es con una radiografía. Aquí, fijaros, estas sí son totales. Las totales pues puede ser cerradas o las abiertas, que es cuando el hueso sale afuera y se ve la carne y sangra. Y las fracturas abiertas son muy llamativas y la gente, muchas no pueden verlo. Vale, otra fractura muy típica, la de cadera, que en realidad lo que se rompe no es la cadera, en realidad lo que se rompe, fijaros, este es el fémur. Y el fémur se encaja en la cadera con una cosa que se llama la cabeza del fémur, que es una bola, que es la que va a mover la pierna. Y en realidad, fijaros, lo que se rompe es eso, la cabeza del fémur. Cuando ponen una prótesis, lo que hacen es sustituir una parte del hueso por una prótesis de titanio. Entonces, por ejemplo, si ponen una prótesis de cadera, el traumatólogo, que a veces los traumatólogos yo lo veo más como mecánicos y carpinteros, porque lo que tienen son sierras y lo que hacen es cortan con radiales. Igual que las radiales de los albañiles, y pues con eso cortan, son más pequeñitas y huelen mucho a hueso quemado. Entonces, lo que hacen es cortar por aquí, cortan por aquí, ponen la prótesis y sustituye a esta que está defectuosa. En las rodillas igual. Entonces, eso son las prótesis. Las prótesis son de titanio y sustituyen una parte de un hueso. Una fractura que también es muy típica, la de la clavícula, es uno de los huesos que más se rompe porque normalmente no te da tiempo a apoyar los brazos. Cuando te caes de golpe y la clavícula es una de las fracturas. Fijaros, el hueso de la clavícula es una de las principales fracturas que se produce. Otra muy típica, la del brazo. Fijaros, esta es una del brazo,
Esta es otra fractura muy típica, que se rompen los dos huesos, el radio y el cúbito. El húmero está arriba, recordad. Normalmente cuando se rompe uno, se rompe otro. Aunque puede romperse solamente uno de los dos. Y esta otra fractura. Fijaros cómo se ve en la radiografía. ¿Qué es lo que hacen? Pues nos ponen nuestra... Y esta sería del tobillo. Vale, esto es un vídeo, no nos vamos a parar. Pero esto es cuando ponen los hierros. Habéis escuchado que hay mucha gente que le ponen un hierro, que le ponen unos tornillos y fijaros, así es como lo hacen. Esto cuando te dicen, tengo el cuerpo lleno de tornillos, cuando voy a pasar en el aeropuerto por el detector de metales voy a pitar. Pues esto, así es como ponen los tornillos. Recordad que normalmente cuando se rompe la tibia, que es este de aquí, arrastra al peroné. Aunque el peroné se puede romper solo sin romperse la tibia. O puede romperse solamente la tibia sin arrastrar. ¿Por qué? Al peroné. Pero es muy común que cuando se rompa la tibia ya la pierna no sujeta bien y arrastra, es decir, rompe también al peroné. Fijaros que esto es poner los tornillos. Esta es la famosa operación de que ponen los tornillos. Cuando ya la fractura es está mal, muy mal. Y así es como se vería esos tornillos en la radiografía. Normalmente no se llega a esto. Estos son fracturas que son complicadas y no se van a sanar solas. Normalmente lo que hacen es que te ponen una escayola, te lo dejan inmóviles y en torno a la fractura, fijaros, esto sería una fisura que puede ser así. La fisura es cuando no se rompe totalmente. Puede ser así o a lo largo. La fisura, igual que la fractura, se solucionan igual. Te inmovilizan el brazo y entonces aquí alrededor de la fractura, cuando hay movimientos y desplazamientos, como ocurre por ejemplo en este, primero te lo tienen que colocar. ¿Vale? Aquí ha habido un desplazamiento, aquí solo no se va a curar. Primero te lo tienen que colocar, te vuelven a situar esto aquí, te tiran, directamente te tiran, te agarran del brazo y te lo tiran entre varios sanitarios y te lo colocan en su sitio. ¿Vale? Es una maniobra que suele doler mucho. Entonces lo colocan primero en su sitio y una vez que ya saben que están los huesos bien, a base de radiografía, pues entonces lo dejan, lo inmovilizan. Si ven que no se va a quedar bien la cosa, entonces tienen que intervenir, tienen que operar. Pero cuando no hay desplazamiento como la que hemos visto antes, o una vez que ya te la han colocado, te ponen tu escayola, que sabéis que esos son gasas que le llenan de yeso, y ahora ya además no se suelen utilizar, ya lo que hacen es inmovilizarlo con una férula que es de plástico. Lo importante es que esté el brazo quieto. Y entonces, en nuestro mismo cuerpo, alrededor de la fractura, una vez ya colocada, aquí esto es muy exagerado, vamos a irnos a esta imagen, aquí pues va creando una cosa que se llama callo óseo. Lo que hace es crear nuevas células, nuevos osteocitos que se llaman, las células del hueso, y sin querer pues queda como una especie de abultamiento, porque lo hace en exceso para que se quede bien unido otra vez el hueso, de forma natural. Entonces, lo que van haciendo cuando van a las revisiones es viéndote si se ha cerrado bien esa parte del hueso y por lo tanto la fractura está totalmente ya cerrada y ya no hay problema y entonces te quitan la escayola. Luego están las luxaciones. La luxación es cuando se sale de su sitio el hueso y te lo tienen que colocar también. Es otra acción que también es muy dolorosa. Observa aquí, la luxación es cuando decimos que el hueso se sale de su sitio. Aquí, fijaros, la cabeza del fémur tendría que estar encajada aquí, se desplaza y lo que hacen es que te la vuelven a colocar en su sitio. Eso es muy común, suele pasar en el hombro. La luxación de hombro sabéis que es muy común. Se sale del sitio en el que tendría que estar la cabeza aquí del húmero sí, y lo que hacen es que te lo vuelven a colocar en su sitio. Eso también tiene que hacerlo entre varios sanitarios y también sé, por gente que me lo ha contado, que duele. También hay luxaciones de codo, lo mismo, que se sale de su sitio y te lo tienen que volver a colocar donde debería de estar. La luxación es eso, que el hueso se sale, como nosotros decimos, de su sitio y te lo tienen que volver a colocar. Y es algo muy doloroso y cuando te lo vuelven a colocar también. Y por último, rotura de cartílago. Recordad que el cartílago lo teníamos en la oreja, en la nariz, alrededor de los huesos, entre las vértebras. A ver, esperar un segundillo. Vale. Entonces vamos a ver aquí, fijaros. Entonces, en el cartílago pueden pasar varias cosas.
Esto se llama condromalacia. Esto cuando ocurre, recordad que alrededor, en las articulaciones, en la parte final de los huesos, en los extremos, había un cartílago que protegía, que amortiguaba. Del uso, por ejemplo, de las rodillas, de tanto andar o de hacer deporte, de hacer ejercicio, ese cartílago va rozándose, va rozándose, va rozándose y se va desgastando hasta que llega a un punto en el que toca hueso con hueso. Eso es muy doloroso y se conoce como artrosis, no artritis, artrosis. Y es una enfermedad que se conoce como condromalacia. Hay muchas personas que tienen condromalacia y es eso, no tienen bien la articulación y se les desgasta más de la cuenta el cartílago y puede llegar a ser muy doloroso. Por lo tanto, hay que hacer, por ejemplo, ejercicios que se llaman de fortalecer el cuádriceps o te mandan diferentes operaciones y diferentes intervenciones según el tipo y el grado que sea. Por lo tanto, es una de las enfermedades que afectan al cartílago. Otra rotura de cartílago, a ver que se me ha ido la imagen, otra rotura de cartílago son las hernias discales. Fijaros aquí. Las hernias discales, cuando hablamos que entre vértebra y vértebra había unos discos intervertebrales de cartílago, pues se pueden romper y el problema de esto es que suelen ser muy dolorosas porque, fijaros, presionan al nervio y causan muchísimo dolor. Luego, otra rotura de cartílago es la del menisco. Las lesiones de menisco, el menisco está formado también por cartílago, es una de las roturas de cartílago más conocidas, más que la hernia. En la rotura de menisco la padecéis muchos de vosotros, continuamente en las noticias está saliendo y os recuerdo que el menisco era una almohadilla que había aquí entre la tibia y el fémur. Esta es la rótula, este es el fémur, la parte de abajo del fémur, y esta es la parte superior de la tibia, este es el peroné. Pues aquí, ahí, junto con el cartílago, pues el menisco ayuda a amortiguar y a proteger esa articulación. Fijaros cómo es el menisco por aquí. Esto de aquí no está roto, esto en realidad es ligamento cruzado que lo han tenido que cortar para que veamos la imagen. Pues estas dos almohadillas son los meniscos. Fijaros que hay dos. Pues la rotura del menisco es esto. Mucha gente se cree que se rompen así, no, simplemente puede ser un pequeño desgarro y eso ya molesta. Muchas veces el menisco, las lesiones de menisco se observa porque la pierna se queda bloqueada. La pierna, al haber una rotura de menisco, a veces se estira de más o eso va a causar que no se pueda mover bien la articulación de la rodilla, produce un bloqueo y muchas personas se dan cuenta que tienen problemas de menisco por eso, hay otras porque el dolor. Entonces, fijar aquí cómo se pueden romper de diferentes formas. Puede ser a lo largo, dejando así como restos, puede ser más desmembrado, que eso se le llama desgarro del menisco. No siempre las roturas son roturas limpias. Y esta es una de las lesiones más conocidas, dentro de los que decimos, como estábamos hablando, de los cartílagos. Pasamos a las lesiones de los músculos. A ver, voy a hablar primero de los esguinces. ¿Por qué hablo de los esguinces? Los esguinces lo han colocado en los músculos y están mal. Los esguinces, fijaros, son estiramientos, torsiones de los ligamentos. Y recuerdo que los ligamentos eran una parte de las articulaciones. Y recuerdo que la articulación era una parte del sistema esquelético, es decir, del esqueleto. Por lo tanto, no es de los músculos. Esto está mal. No es que esté mal la definición, está mal el lugar. Debería de estar en lesiones del sistema esquelético. Afecta a los huesos y a las articulaciones. Entonces, los esguinces lo han colocado mal. No afecta a los músculos. Es que es un fallo muy común. La gente se piensa que los esguinces es un problema de músculo y no, los esguinces afectan a los ligamentos. Y los ligamentos eran esas tiras que unían dos huesos entre sí. Entonces, los esguinces, cuando esos ligamentos, recordad que os puse imagen del tobillo, se estiran más de la cuenta y pueden llegar incluso a romperse. Eso produce muchísimo dolor, muchísima inflamación y tienen que estar durante un tiempo en reposo o con diferentes técnicas que aplican los fisioterapeutas. Entonces, cuidado con los esguinces, que mucha gente se piensa que es referencia de los músculos. Fijaros, el mismo libro se ha equivocado y en realidad hace referencia a los ligamentos. Se hace referencia a los ligamentos, es del esqueleto. Es parte de una articulación. Entonces, fijaros, este es el esguince más típico, junto con el de tobillo y el de rodilla son los esguinces. Entonces, los ligamentos, recordad que en la rodilla había unos ligamentos laterales, los ligamentos se estiran más de la cuenta, normalmente, por ejemplo, en este caso, una torcedura de pie, y produce mucho dolor, produce inflamación y no te permite, en este caso, moverte. Hay diferentes grados, habéis escuchado, yo tengo un esguince de grado 1, yo tengo un esguince, pues fijaros, grado 1 es que simplemente se ha estirado un poquillo más de la cuenta, grado 2 es cuando ya hay una rotura parcial y grado 3 es cuando el ligamento se ha roto. Entonces, observad aquí.
¿vale? Esta imagen no, me gusta más esta. Sí, esta de aquí. Entonces, observar. Entonces, grado 1 es cuando simplemente ha habido una elongación, simplemente se ha estirado más de la cuenta y fijaros, el pie se queda como un poquillo deformado y sale un poquillo de bola. Grado 2 cuando ya hay una rotura parcial y grado 3 cuando se ha roto. Es el esguince más grave, es el peor de todos, es porque ya el ligamento se rompe del todo y este sí duele mucho y sale una buena bola. Entonces, eso cuando hablan de esguince, los diferentes grados, se refiere a eso. Otro ligamento muy común que se suele romper es el cruzado. Fijaros, esta lesión tiene una lesión en el ligamento cruzado anterior. Fijaros, este es el anterior y este el posterior. Son dos ligamentos que se suelen también romper mucho y que hay muchas lesiones. Y el ligamento lateral, fijaros que este de aquí es otro que también suele verse afectado por esguince. El esguince de rodilla sobre todo afecta o a este o a este. Y es lo mismo, un estiramiento del ligamento que puede llegar a romperse o no. En este caso, por ejemplo, el cruzado anterior, en este caso, pues se ha roto. Eso con respecto a los ligamentos. Lo explico ahora porque está puesto en el libro con los músculos, pero vuelvo a repetir. Es de los huesos, es del esqueleto. En realidad es de la articulación. Pasamos ya así a los músculos. Contracturas musculares. Las contracturas musculares las habéis escuchado mucho, sobre todo en la espalda. Dice, hay gente que tengo una contractura y suelen ser muy dolorosas y molestas. Sabéis que el fisio suele aplicar calor, masajes y además hay que tener cuidado porque las contracturas, como continúen en el tiempo, pueden hacerse crónicas y las tienes para toda la vida y eso te molesta y te suele impedir realizar ciertos movimientos. Entonces, la contractura en realidad es que un músculo, hemos visto antes que se contrae y se relaja, se queda contraído y de forma fija y de forma excesiva se contrae más de la cuenta y durante muchísimo tiempo. Y lo hace de manera involuntaria, sin estar dando una orden de que tiene que contraerse porque hay un movimiento. Y entonces eso no permite que la zona se mueva bien y normalmente produce dolor. La causa principal de las contracturas es por un sobreesfuerzo o por una mala postura, es porque ha forzado mucho el músculo en la misma postura y se queda ya contraído. Entonces las contracturas más conocidas pues suelen ser las de la espalda. Las de esta zona suele ser. Entonces, fijaros, este es el músculo normal que está relajado, que está estirado y aquí está contracturado. En realidad es que está contraído y se contrae todo el rato y se contrae en exceso, hace como una especie de nudo, como una especie de bola. Y hay que soltarlo porque si calcifica y se queda así, esa contractura es para toda la vida. Y sabéis que mucha gente va a los fisios por contracturas. Es algo muy normal de los músculos. Es una lesión típica y normalmente suele ser, como ya he dicho, por sobreesfuerzo. La tendinitis, como su nombre indica, una inflamación de los tendones. Aquí pongo una imagen, pero la imagen tampoco va a aclarar mucho. Simplemente os voy a mostrar un tendón. Esta tendinitis, la rotuliana, es muy común y es que se inflama y duele. Muchas cosas que nos producen dolor en realidad es porque se ha inflamado un tendón y eso se conoce como tendinitis. Esto, por ejemplo, es una de las inflamaciones que no es debida a una infección bacteriana. Normalmente es una lesión, puede ser por sobreesfuerzo, porque no hayas calentado bien, por muchas causas y se inflama el tendón y te produce la tendinitis que suele ser muy dolorosa. Aquí es de los casos en los que el itis no va asociada a infección, simplemente a inflamación. Y ya estamos terminando. La última lesión que tenemos por aquí son las roturas fibrilares, que esto también lo habéis escuchado cuando se rompe el músculo. Y se llaman fibrilares porque en realidad lo que se rompe es la fibra muscular. Fijaros, aquí tenemos el músculo y lo que ocurre es que la fibra se rompe. En función de los centímetros que se te rompa el músculo, así tendrás que hacer mayor o menor reposo. Lo que hacen aquí es que te hacen una ecografía, te miden cuántos centímetros y según los centímetros de la rotura, pues necesitarás más reposo u otro. Normalmente a la gente mundana, cuando tenemos una rotura fibrilar, no nos hacen la ecografía. Esto se lo suelen hacer a los futbolistas para calcular cuánto tiempo están lesionados. A nosotros nos dicen reposo, ¿te puedes mover? Sí, ¿no te puedes mover? Pues continúa el reposo. Y ya está. Pero que sepáis que a los futbolistas, si se lo hacen, le miden sus centímetros y le dicen, pues va a durar la lesión tanto tiempo. Y durante tanto tiempo, y normalmente la cura es reposo. Y con esto ya hemos visto todas las enfermedades. Lo que pasa es que a mí me gusta hablar de algo que suele ocurrir y que es muy frecuente en el aparato locomotor, que son los calambres. Es algo muy llamativo. Os voy a poner aquí varios vídeos y ahora os lo comento. Entonces, vamos a terminar la clase de hoy.
Eso debe doler. Un hombre en California tuvo un horrible descanso después de ir al gimnasio, luego de que su pierna empezara a contraerse intensamente. Ángel Bermúdez estaba sentado en su auto cuando el doloroso calambre empezó. Se las arregló para grabar su tortura, la cual duró 50 segundos, y luego la publicó en Facebook. Los calambres musculares son un problema común en las personas que se ejercitan o practican algún deporte. Pero ¿cuál es la causa exactamente? Los músculos esqueléticos, como lo son los brazos y piernas, se mueven en respuesta a señales del cerebro. Si este proceso falla o se vuelve hiperactivo, puede provocar dolorosas y prolongadas contracciones, también conocidas como calambres musculares. Algunas veces los espasmos son causados por tensión, ya sea por uso en exceso de un músculo en particular o por mantener alguna posición durante mucho tiempo. Otros factores que podrían contribuir a los espasmos son el calor, deshidratación y desequilibrio de electrolitos. Los expertos sugieren hacer estiramientos para aliviar los calambres y también para prevenirlos. Se recomienda mantenerse hidratado y reponer los electrolitos al hacer cualquier actividad física vigorosa. Vale, entonces como habéis visto en el vídeo, los calambres se deben sobre todo a la falta de sales minerales. Cuando habla de electrolitos se está refiriendo a las sales minerales. Es algo muy doloroso, son contracciones involuntarias, son espasmos de los músculos. Fijaros en este vídeo de aquí también. Son cosas muy llamativas, los calambres es algo muy común.